Hola diseñadores y diseñadoras, bienvenidos a un vídeo más de nuestro curso intermedio de Siemens NX, en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En este vídeo vamos a diseñar una llave combinada. A modo de introducción, las llaves combinadas son una mezcla entre llave fija y llave estrella. Tienen una medida estándar, pero podemos encontrarlas combinadas, plana estrella o plana carracla, con la misma medida. Tiene una boca abierta, esta parte de aquí, en un extremo, y en el otro tiene una boca cerrada. Comentar que son las más comunes y las más utilizadas, y sirven para múltiples trabajos, como por ejemplo, arreglar y trabajar en tuberías, aflojar o apretar tornillos, etc. Una vez comentada esta pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar con el diseño de esta llave combinada. Y una cosa, si quieres saber cómo se escribe estos textos en Siemens NX, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Vamos a empezar marcando dos centros, uno aquí y otro aquí. Después dibujaremos una línea horizontal de 220. Luego dibujaremos un radio de 25 y después dibujaremos aquí un radio de 17,5. Empezamos por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, plano y Z, clip y acepto. Pincho en línea, pincho aquí y dibujo una horizontal de 220. 220, enter y enter. Cierro esto, pincho un círculo y recuerda, dibujo un círculo de radio 25, diámetro 50. 50 y enter. Y dibujo aquí otro. Cierro esto y este lo voy a acotar. Para ello, doble clic y recuerda, este era radio 17,5, diámetro 35. 35 y cierro. Vamos a dibujar ahora esta parte de aquí. Empezaremos dibujando esta línea con una inclinación de 15. Continuaremos dibujando esta línea de 24, será perpendicular. Luego dibujaremos una línea desde aquí hasta aquí de 20. Y después haremos este radio de 13. Comentar que esta cota de 12 está en el centro. 12 y 12 son 24. Me acerco un poco, pincho en línea y dibujo una línea, por ejemplo, así. Cierro esto. Vengo aquí, cota angular. Toco esta línea y esta. Y estos grados le pongo 15. 15, enter y cierro. Y esta cota, doble clic y le marco 12. Cierro. Bueno, esta línea la voy a alargar un poco, ¿vale? Pincho y arrastro. La cota de 12 y esta de 15. Pincho aquí en línea. Pincho aquí y dibujo una perpendicular de 24. 24, enter, y 2 grados, que es el ángulo como está. Pincho ahí y dibujo una línea, por ejemplo, hasta aquí. Cierro esto, vengo aquí, recorte rápido. Quito este trozo y este. Cierro, pincho en línea, activo esto, si tú no lo tienes, actívalo, intersección, y pincho ahí. Y dibujo una línea de longitud 20 con un ángulo de 15. Enter y enter. Y lo mismo aquí. Pincho ahí, longitud 20 y el ángulo 15. Y cierro. Vengo aquí, arco. Pincho ahí y ahí. Y ya me dibuja un arco, ¿vale? Me acerco un poco. Y ahí le marco 13. Enter y un clip. ¿Y ves? Cierro esto. Y ya me ha dibujado la forma. Ahora vengo aquí. Recorte rápido. Quito este trozo. Este y este otro. Cierro esto y me quedo así. Vamos a dibujar ahora esta parte. Para ello dibujaremos dos polígonos, dejando estas dos cotas de 24.
de aquí hasta esta cara 24 y desde esta cara hasta esta otra cara 24. Y ahora vengo aquí, curva y bajo polígono. Pincho en el centro, bueno, me acerco un poco, y en el centro, ¿vale? Y el radio le marco 12 y el ángulo 90. Cierro esto y dibujo otro, ¿vale? Pincho en el centro ahí, le marco el radio 12 y el ángulo le marco 60. Y enter. Cierro esto y ahora voy a recortar. Recorte rápido. Y quito este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, sigo por aquí, este y este. Cierro y finalizo. Mira, me he dejado estos dos. Doble clic, me acerco un poco. Uno era este y el otro, que lo vean, era este. Vale. Cierro y ahora sí que ya tengo hecho esta otra parte. Finalizo. Ahora voy a comprobar de aquí a aquí si son 24. Para ello, doble clic, me acerco, vengo aquí, cota rápida, marco esta línea y esta. Y esta cota 24, ¿ves? Cierro y finalizo. Vamos a dibujar ahora dos líneas, una y otra. Serán dos líneas horizontales y la distancia al centro del eje de la pieza sea de 10. Después dibujaremos un radio de 40, aquí también un radio de 40, otro aquí también, un radio de 40 y aquí también un radio de 40. Nos hemos quedado aquí. Pincho aquí, croquis 1 dos veces y pincho en línea y dibujo, por ejemplo, una línea horizontal así y otra aquí abajo, horizontal, ¿vale? Cierro esto y ¿ves estas restricciones? Bueno, esto que sale aquí un poco más grueso, botón derecho y eliminar. Son unas restricciones que aparecen en las líneas que hemos dibujado y ahora las voy a acotar. Está acotada aquí, doble clic y le marco 10. Cierro y la cota está aquí, doble clic y le marco 10 y enter y cierro. Si no, puedo venir aquí y acotarla. Ahora voy a dibujar aquí el radio, ¿vale? Vengo aquí al filete, toco esta línea y esta y le marco un radio de 40 y enter. Y ves, se ha eliminado aquí una línea. Cierro esto, pincho aquí en extensión rápida y marco esta línea y esta, ¿vale? Y ya me la dibuja otra vez. Pincho aquí en filete, toco esta línea y esta. Y el radio le pongo 40 y enter. Y ahora nos ha pasado aquí en esta parte, bueno, pues no pasa nada. Cierro esto, pincho aquí en círculo y dibujo aquí en el centro un círculo de diámetro 50, ¿vale? Le marco ahí, cierro esto. Y ahora lo tendré que recortar, ¿vale? Vengo aquí, en esta parte, y lo mismo. Pincho aquí, en filete. Toco esta línea y, por ejemplo, este círculo. Y ves, ya me dibuja un radio. Le marco 40 y enter. A ver cómo se me queda. Sí, se queda bien. Y ahora aquí. Pincho aquí y aquí. Y el radio 40. Enter. 40 y enter. Cierro esto. Y esta línea central, botón derecho y eliminar.
Y ahora tengo que recortar esta parte, ¿vale? Vengo aquí, un recorte rápido y quito este trozo. Cierro esto y ves lo que hemos dibujado antes, este diámetro 50. No dejo nada por aquí. Una vez así, finalizo el croquis. Voy a extruir ahora esta parte de la pieza y esta otra. Esta y esta la voy a extruir a 10. 10 y 10. Y la parte central la voy a extruir a 6. Empezando desde aquí hasta aquí una distancia de 2. Y de aquí hasta aquí también. Ahora una distancia de 2. Voy a empezar a partir de 2 y voy a terminar en 8 a partir de aquí, ¿vale? Dejando esta distancia de 6. Vengo aquí y pincho en isométrico. Me alejo un poco, vengo aquí a extruir. Y aquí selecciono curvas conectadas. Selecciono esta parte, esta otra parte y esta. Y este trozo de aquí, que no me lo ha cogido, ¿vale? Y aquí le marco en 0 y la distancia es 10, ¿vale? Marco 10. Pero en esta dirección no, quiero en la otra. Con eso, o doble clic, o pincho y arrastro. Aquí le marco 10. Y acepto. Y lo mismo aquí. Extruir. Selecciono este círculo, este otro y esta parte. En esta dirección no, en la otra. Doble clic y acepto. Centro. Y ahora voy a extruir esta parte central. Para ello vengo aquí a extruir. Selecciono esta línea, esta otra, esta otra. Aquí no me selecciono este trozo. Y este trozo de aquí. En esta dirección no, doble clic. Y ahora lo que comentaba, ¿vale? Aquí distancia no es 0. Quiero que empiece a partir de 2, pongo 2. Y que llegue hasta 8. No 10, sino 8. ¿Y ves? A partir de 2 empieza a poner material hasta 8. Y aquí se queda de aquí a aquí 2 y de aquí a aquí también 2. Acepto. Y ahora voy a unir este cuerpo con este. Acepto. Y unir este con este otro. Y acepto. Antes de realizar estos textos, voy a dibujar este centro aquí y este otro. De aquí a aquí tendrá una distancia de 56,5 entre centros 8, una altura de 10 y con un radio de 7. Y después dibujaré esta otra parte de aquí, este centro y este centro. Una altura también de 10, un radio de 7 y una distancia entre ellos de 70. Y la distancia desde aquí hasta aquí tendrá 35. Vengo aquí a croquis, pincho y selecciono esta cara, ¿vale? Plano y Z. Clip y acepto. Pincho aquí en círculo y, por ejemplo, dibujo un círculo aquí. Y otro aquí. Otro aquí y, por ejemplo, otro aquí. Y ahora los voy a acotar. Cierro esto. Y esta cota, doble clic. 56,5. Era. Cierro. A ver la altura. Si no la veo, bueno, si no ves una cota, vienes aquí a cota rápida, pinchas en el centro y aquí. ¿Vale? Y pones 10. Tira la cota y cierro. Esta distancia, como está aquí, no hace falta hacerlo. Doble clic y le pongo 8. Cierro. Y esta distancia, doble clic, le pongo 0. Y el radio, ¿vale? El radio era 7, diámetro 14. Marco 14 y Enter. Y este también, doble clic y 14. Cierro. Pincho en línea.
pincho ahí. A ver que me coja. Bueno, le doy a escape. Pincho en línea. Dibujo una ahí, que echan tangentes, ¿vale? Y aquí también. Pincho aquí y aquí. Cierro esto y pincho aquí, en el recorte rápido. Quito este trozo, este y este. Este y este. Y cierro. Y ya tendría ya una parte dibujada. Voy a dibujar ahora esta parte. Me acerco. A ver, esta cota era 35, doble clic, le marco 35 y cierro. Y esta cota era 70, doble clic y 70. Cierro. Vale, altura. Cota rápida en el centro y aquí y le marco 10. Doble clic, pongo 0, cierro y me faltaría ahora el diámetro. Pongo 14 y aquí lo mismo. Doble clic y 14. Y ahora pincho en línea y lo mismo. Tangente. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Cierro. Pincho aquí en recorte rápido. Este trozo y este. Y cierro. Y ahora, bueno, pincho aquí. Y finalizo. Y ahora lo que voy a hacer es extruir este croquis que he dibujado en este cuerpo, quitando material. Vengo aquí, botón derecho y extruir. Aquí los valores, bueno, en esta dirección no, doble clic. La distancia, le pongo 2, a partir de 2. Y aquí, distancia que finalice en 4. Aquí le pongo sustraer. Y aquí selecciono este cuerpo. Acepto y ves, lo que ha hecho ha sido una pequeña ranura para aquí poner el texto. Voy a escribir primero el 24 aquí. Y ahora para poner aquí el texto, vengo aquí a curva y texto. Seleccionar la cara, primer paso, me acerco un poco y selecciono esta cara. Y aquí selecciono la curva, selecciono esta lista. Pincho y arrastro. A ver si me deja. Ahora. Y centro el texto. Y ahora invertir la dirección. Centro un poco el texto. Y aquí ya puedes cambiar el tipo de letra, el estilo. Bueno, aquí hay una serie de valores también aquí, cotas, que los puedes cambiar, ¿vale? Desplazamiento. Esto es que subes o bajas, por ejemplo, le pongo 8 y ves, sube un poco más el texto. Yo le pongo 4. Aquí en longitud le voy a poner números enteros, le voy a poner 5. Bueno, le pongo un poco más ancho, 7. La altura le pongo, por ejemplo, 8. Acepto. Y ahora vamos aquí a esta parte, vengo aquí, texto y lo mismo. Selecciono esta cara y selecciono la curva. Está lista. Pincho y arrastro y lo posiciono en el centro. Aquí y aquí escribo el texto. Llave fija combinada. Acento un poco. Y aquí ya pues puedo cambiar el tipo de letra, el estilo. Y aquí también se puede cambiar, como hemos visto antes, los parámetros, ¿vale? Yo lo voy a dejar así y acepto. Centro pinchando aquí. Ahora voy a extruir estos textos que he escrito. Para ello vengo aquí a inicio y extruir. Me acerco un poco y selecciono este 2 y este 4. En esta dirección no, en la otra. Y el valor le pongo
0 y 2. Y aquí ninguno. Acepto. ¿Y ves? Y hago lo mismo con este. Vengo aquí a extruir. Me acerco y selecciono esta L. Bueno, todas las letras. Empiezo por aquí, sigo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Continúo poco a poco. Sigo con esto, con esto. Sigo con esto otro. Este también. Este y este. Y lo mismo. En esta dirección no. Doble clic en la otra y 0 y 2. Y aquí ninguno. Acepto. ¿Y ves cómo ha quedado estos textos? Y recuerda una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora me faltaría desactivar los croquis y los textos. Vengo aquí, empiezo por el 1, botón derecho y ocultar. Este sistema también, botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Y el 10, botón derecho y ocultar. Y ahora voy a cambiar el color a la pieza. Vista, vengo a vista y sombreado realista. Y recuerda, seleccionar la pieza, venir aquí y cambiar el color que más te guste. Bueno, yo voy a poner este. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.